Tal, licenciado? Qué gusto volver a verte. Saludo también a todas las personas que nos están escuchando y que van a compartir hoy día con nosotros este interesante tema. Voy entonces a compartir la presentación. Me confirman, por favor, si es que se puede ver, Sí, sí ¿puede se ver bien? visualiza. Listo. Muy bien. Entonces, ya la presentación del licenciado ha sido, creo yo, bastante, bastante específica respecto a la formación que yo tengo y al campo laboral en el que me desempeño. Entonces, hoy día lo que nos convoca para poder hablar es respecto al impacto de las redes sociales y el entorno digital en la salud mental del adolescente. Estaba escuchando los últimos minutos del ponente anterior y me parecía que él ya estaba abordando un poco sobre las patologías que se pueden presentar en la etapa de vida niño, adolescente, ¿no? Así que hoy día hablaremos de este tema, que es un tema que está en auge. Seguramente todos conocemos algún adolescente en nuestras vidas y lo hemos visto últimamente pasar mucho tiempo frente a una pantalla de un computador o de un televisor, de un móvil, ¿verdad? Entonces voy a intentar hacer esta ponencia lo más práctico que se pueda, lo más resumido que se pueda, para que podamos de alguna otra manera llevarnos algún aprendizaje el día de hoy. Hablaremos un poco sobre una mirada estadística del creciente uso de las redes sociales en el Perú. Hablaremos también de cómo es la salud mental en un adolescente, las características de esta etapa de vida. Hablaremos sobre el impacto del uso de las redes sociales en la salud mental del adolescente, algunas señales de alarma que de repente nosotros en la práctica asistencial podamos identificar para poderlas tratar a tiempo, algunas recomendaciones también. Finalmente, trataremos de dar un espacio para poder dialogar y hacer algunas preguntas respecto a esto. Entonces, siempre para medir el impacto de cualquier situación en la sociedad y en la conducta del ser humano, es importante hablar sobre números, ¿no? Sobre estadísticas. Entonces, el Perú es uno de los países que en esta área del hemisferio, en Latinoamérica, en América del Sur, se encuentra dentro de los 10 países con mayor calado en las redes sociales en su población. Y esto podría ser un poco contradictorio porque no es precisamente el Perú uno de los lugares que tenga mayor cobertura de Internet o que el Internet llegue a todos los rincones del país. Sin embargo, somos una de las poblaciones que mayor uso hace de estas herramientas digitales. De hecho, se prevé, ¿no?, que el número de usuarios se vaya a incrementar en un 16% entre el año 2023 y 2027, el cual podría llegar a este año a rebasar los 28 millones de peruanos que usemos redes sociales. Los peruanos invertimos en promedio 200 minutos mensuales para usar redes sociales. De ahí que quizás podamos hacer nosotros el esfuerzo de poder medir el tiempo que nosotros utilizamos para este tipo de actividades, ¿no? Cada uno, si es que alguna vez lo ha hecho. Y dentro de este tiempo, para usar redes sociales, la preferencia es seguir contenidos de perfiles privados o influencers, ¿no? Que es algo que en este momento es lo más usado en la población adolescente y juvenil. Estos influencers que de alguna u otra manera exponen parte de su vida, haciendo distintos retos, haciendo streamers con videojuegos, que es lo que capta en estos momentos la atención de esta población, ¿no? Y esta preferencia se puede comparar a que se usa más este tipo de contenido antes que el de repente seguir cuentas oficiales de empresas o instituciones o portales informativos, ¿no? Un dato que para mí me pareció bastante interesante y que quería compartir con ustedes es que contradictoriamente, ¿no?, a lo que nosotros podríamos imaginar que son los adolescentes y los jóvenes los que más tiempo pasan en las redes sociales, resulta que el grupo etario que más hace uso del Internet para este tipo de contenido son las personas de 51 años a más, que podrían alcanzar hasta el 60,8%, ¿no? Superando las cifras obtenidas en el año 2019. Según esta empresa que hace encuestas en temas de telecomunicación,
Las personas de 30 a 35 años son las que más emplean Internet, llegando al 86,1%, ¿no? Yo lo vivo familiarmente también, que son las personas de esta edad, ¿no? Mis padres, etcétera, que cuando aprendieron a usar el teléfono y sobre todo en la pandemia, ¿no? Se metieron muy, muy al fondo en este tema de las redes sociales, ¿no? Facebook, ahora el TikTok. Entonces es una estadística bastante interesante de poder analizar. El INEI en el 2023 nos dice que el 91% de personas en el Perú usa Internet y el 85% accede a redes sociales, ¿no? Dentro de estas principales redes sociales, las más usadas son WhatsApp, Facebook, TikTok e Instagram. Y el promedio de uso diario en los peruanos de estas redes sociales son de 3 a 6 horas, ¿no? Datos que de repente no los conocíamos, ¿no? Y que ahora estamos viendo que podrían no coincidir con lo que teníamos pensado previamente. Y bueno, en el año 2023, que se hizo también un sondeo en este aspecto, 25 millones de personas en el Perú usan redes sociales activamente, es decir, el 73,3% de la población total. De ellos, el 48,2% son usuarios mujeres y el 51,8% son usuarios varones, ¿no? Es una equivalencia casi similar entre hombres y mujeres. Situación que también tiene que ver con esta equivalencia que hay en otro tipo de conductas adictivas, como podría ser el alcohol, el cigarrillo, ¿no? La prevalencia entre hombres y mujeres es casi, casi la misma. Las redes sociales entonces son cada vez más populares, trascendiendo su función inicial de ser plataformas informativas para convertirse en espacios recreativos, ¿no? Esto es algo que nosotros lo hemos vivido en carne propia en la pandemia, ¿no? Donde las redes sociales primero cumplieron un valor informativo para luego volverse un método de distracción, ¿no? En la población para poder lidiar con la cuarentena. Según la teoría de los usos y gratificaciones, estas permiten al usuario interactuar, comentar y participar en contenido diverso, generando un medio para satisfacer necesidades emocionales y sociales. Me gustaría que recordaran este concepto porque va a ser algo de lo que vamos a conversar a lo largo de esta ponencia, ¿no? La Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2022 nos dice que el 47% de personas que usan redes sociales presentan síntomas de ansiedad. Y ahí es donde se empieza a ver entonces lo perjudicial que tiene el uso excesivo de estas redes sociales, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2023 nos dice que el 32% de usuarios en redes sociales ha sufrido ciberacoso, situación a la que los adolescentes estarían pues más vulnerables, ¿no? Por esa construcción de la identidad que se está formando en esta etapa de vida, tema del que vamos a hablar entonces a continuación. Para de repente unificar criterios, ¿no? He tomado la resolución del MINSA número 538, 2009, donde nos dice que los adolescentes comprenden a las personas entre 12 a 17 años, ¿no? Así que vamos a hablar de este grupo etario. Psicológicamente, ¿qué características son las que nosotros vamos a evidenciar como principales cambios en un adolescente? Situaciones que van a estar relacionadas por qué hay la necesidad o el uso de estas redes sociales, ¿no? Y es que el adolescente en esta etapa está en una búsqueda constante de independencia. Se da este primer desapego de los padres, ¿no? En construir una identidad, como dice el siguiente punto, en saber cuál es el rol que más o menos me toca desempeñar a mí en la sociedad. Y quiero construir esa identidad lo más alejado de mis padres que se pueda, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado de ver un modelo conductual de mi padre y de mi madre, y estando en la adolescencia, quiero ver más allá de solo mis padres, ¿no? Y es ahí donde se da esta construcción de la identidad personal y también la búsqueda de una pertenencia social. El adolescente necesita cubrir este espacio de pertenencia, de saber a qué grupo social yo puedo pertenecer. De ahí que nosotros podamos de repente observar si tenemos algún adolescente cerca de nosotros que constantemente cambian sus preferencias, ¿no? Puede estar un par de meses de repente con sus amigos del fútbol y de pronto lo vemos que ya están con unos amigos con los que escucha metal, luego lo vemos jugando Dota. Constantemente trata de sentir una pertenencia social o se mete a un grupo de canto, a un grupo de baile, entre otros.
muy importante saber que el adolescente, también por parte del desarrollo que está sufriendo su cerebro, ¿no? Se dan cambios emocionales bastante fuertes, bastante intensos, ¿no? Por eso también viene el nombre de adolescencia, que viene de adolecer, ¿no? Y esta es la parte de la cual adolece el adolescente, ¿no? Sus emociones empiezan a ser muy intensas, muy fuertes, hay muchos periodos de inestabilidad emocional, aparecen nuevas emociones en la vida del adolescente, las cuales aún no puede regular, propio de la inmadurez de su cerebro. Esto también va a despertar mayor curiosidad en el adolescente, ¿no? Como está buscando construir independencia, construir identidad, eso lo va a volver una persona muy curiosa, ¿no? Quiere aprender a manejar, quiere aprender a tocar un instrumento, quiere aprender a jugar otro tipo de actividades, quiere aprender otro idioma, pero también se va a dar mayor capacidad para la empatía, ¿no? Y el poder desarrollar esta lectura de las emociones, tanto de él y de otras personas, que lo llevan pues a desarrollar la etapa del enamoramiento, de estas primeras ilusiones, ¿no? Frente a otras personas de su misma edad. Así que estos serían algunos de los cambios psicológicos que nosotros vamos a ver en esta etapa de vida, que van a estar relacionados entonces ahora con el uso de las redes sociales, ¿no? Conociendo un poco cómo es la visión interna de un adolescente y todo lo que pasa en su psique, hablaremos entonces de los impactos que van a tener el uso de las redes sociales en este adolescente. Y bueno, lo había dicho Roberto al inicio, ¿no? Yo soy un psicólogo con competencias en tratamiento de las adicciones y yo les podría decir que este tema de las adicciones, bueno, particularmente esto de las redes sociales y los videojuegos, se ha generado un estigma alrededor de esto, donde se lo sataniza demasiado, ¿no? Situación en la que yo no estoy muy de acuerdo, porque creo que todo en extremo es malo, pero mientras lo podamos regular y poner límites, es parte de la evolución de la sociedad, las redes sociales y el uso del Internet. Así que van a haber impactos positivos también del entorno digital. Dentro de eso busqué algunos artículos y estudios que lo comprobaran científicamente y se evidencia positivamente el efecto de este entorno digital sobre el bienestar psicosocial, la identidad y la noción de pertenencia. Situaciones, perdón, que se las comentaba hace un momento, ¿no? El adolescente está buscando este sentido de pertenencia, de identidad, y de repente en una comunidad de Facebook, estas plataformas de streamers como Kik y otras, el adolescente siente que pertenece a una comunidad, ¿no? Pertenecemos a la comunidad, por ejemplo, de Cristo Rata, ¿no? Que es un influencer. Entonces ya todos como que sentimos que apoyamos a él es nuestro ídolo y lo defendemos y se desarrolla este sentido de pertenencia. Se destaca también su papel en el fortalecimiento del sentido de comunidad, pues posibilita forjar vínculos y contribuir a mejorar sus niveles de apoyo social, ¿no? Porque también he visto yo, adolescentes, jóvenes, que por ejemplo forman grupos de estudio o forman estos grupos de autoayuda, que por ejemplo los centros de salud mental comunitarios fortalecemos y potenciamos, ¿no? Y las redes sociales a veces se utilizan para esto, para poderse comunicar, para transmitir la información, etcétera. Las redes sociales entonces se conectan con la regulación emocional. Bloomberg decía, ¿no? Que se proporciona una interfaz que permite canalizar la energía emocional externa, posibilitando expresar las emociones, lo cual podría atenuar los efectos de las emociones negativas. Además, la autorregulación en el uso de estas puede fortalecer el bienestar psicológico al facilitar el manejo del estado de ánimo. ¿Qué nos quiere decir Bloomberg? Les decía hace un momento de que el adolescente sufre mucho de inestabilidad emocional por lo que está pasando dentro de su cerebro todavía. Y las redes sociales muchas veces han permitido expresar estas emociones. Por ejemplo, hace algunos días me comentaba una persona, ¿no? De que en Instagram habían estado habían estado comentando sobre la sanción a un equipo de fútbol de la capital y ellos decían, ¿no? El haber expresado que nosotros no estamos de acuerdo con la sanción a nuestro equipo hizo que yo me sintiera bien. De la forma que lo hizo, no lo sé, pero él me dijo, me ayudó a expresar que yo estaba molesto y enojado, el que yo pueda exponer mi comentario, y yo sé que mi comentario lo van a leer los jugadores, lo va a leer el equipo, etcétera. Entonces,
le ayuda a las personas también a poder expresar sus emociones. Pero como no todo es color de rosas, también va a haber un impacto negativo en el adolescente, ¿no? Cuando se usa en las redes sociales y el entorno digital. Dentro de estos efectos negativos a las redes sociales, sobre todo hay que concentrarnos en su uso compulsivo, lo que decía hace un momento, ¿no? Todo llevado al extremo siempre va a ser dañino para la persona, porque este uso compulsivo va a traer como consecuencia que la persona empiece a tener síntomas de estrés, de depresión y de ansiedad, que principalmente son las patologías de salud mental que más se relacionan con el uso excesivo de las redes sociales y del Internet. También un aspecto bastante peligroso es que el anonimato, la invisibilidad y la percepción de falta de consecuencias pueden llevar al involucramiento en conductas de riesgo. Eh, ¿Y por qué lo digo que esto es algo peligroso, no? Porque muchas veces las personas, eh, los adolescentes, al no medir las consecuencias, al no tener esa parte de su lóbulo frontal todavía totalmente desarrollado, que es pensar, analizar, hacer un juicio crítico, pues van a ser bastante intrépidos, bastante arriesgados en sus decisiones. Y bueno, y a través de una pantalla, de un teléfono, pueden exponerse a este tipo de situaciones donde no miden las consecuencias de lo que dicen, de lo que comentan. Y esto va a estar relacionado muy cercanamente al ciberacoso, ¿no? Que hasta cierto punto la legislación peruana lo sanciona. También se destaca la inclinación hacia la búsqueda de sensaciones impulsadas por la exposición a contenido considerado emocionante, ¿no? El adolescente es un vendaval de emociones que trata de buscar lo intrépido, lo arriesgado, eso le despierta adrenalina al adolescente, pero lo puede llevar a la impertinencia, ¿no? Esto muchas veces se ha visto también porque los adolescentes suelen verse involucrados en actividades antisociales, ¿no? Aquí precisamente con temas, por ejemplo, de pornografía. Muchas veces en estas redes sociales un poco más ocultas se comparten videos pornográficos, muchas veces hasta de menores de edad, ¿no? Situaciones pues que están prohibidas, son un delito. Así que estas actividades antisociales podrían ser un impacto negativo en el adolescente, más aún cuando no hay una supervisión adecuada de los padres. Por tanto, el uso pernicioso de las redes sociales podría explicarse también a través de los rasgos de personalidad, los cuales desempeñan un papel crucial en el consumo de Internet. Yo quisiera darle unos minutos a este punto, a esta lámina, porque eh, la personalidad finalmente es lo que nos va a permitir a nosotros analizar la conducta de una persona. La personalidad, entenderán ustedes, ¿no? Que es un constructo biopsicosocial donde se intervienen factores tanto temperamentales como caracterológicos que van a motivar un poco la conducta de un ser humano, de una persona, ¿no? Dentro de estos rasgos de personalidad, por ejemplo, podrían haber personas adolescentes, ¿no? Que estén desarrollando por ahí quizás un rasgo de personalidad narcisista, ¿no? Es un ejemplo de ellos, en el cual él necesita la atención, necesita ser constantemente validado por sus pares y eso lo podría llevar a ser un consumidor constante de redes sociales, ¿no? De repente publicando fotos en Instagram para recibir más likes, muchas veces sin medir las consecuencias que estas fotos podrían traer, ¿no? Porque nosotros sabemos que no, nunca vamos a estar seguros quién está detrás de una pantalla, podría ser de repente un abusador, qué sé yo, ¿no? Entonces, la personalidad que se empieza a formar, digamos, en su segunda etapa en la adolescencia, va a ser algo que con el futuro va a conducir las preferencias del adolescente para poder usar las redes sociales. Así que hay que prestarle mucho ojo, mucho cuidado a cómo se está formando la personalidad del adolescente para hacerme una idea de que cuando sea adulto probablemente podamos tener muchos problemas con esta persona. Una pregunta que es muy recurrente en la consulta, ¿no? ¿Y cuándo podemos hablar de que esto ya no es normal? ¿Cuándo se habla ya de una adicción, ¿no? A las redes sociales. Bueno, si utilizamos el DSM-4, el CIE-11, ya se habla ya, ¿no? De patologías relacionadas a estas conductas. Pero cuando hablamos de una adicción, tenemos que hablar de adicción en general, ¿ok? Para que ya nosotros podamos de ahí especificar si es a una sustancia, si es de repente a una conducta, si es a la comida, etcétera.
Cuando hablamos de adicción, cuando el comportamiento se vuelve repetitivo, pero este comportamiento repetitivo genera placer en la persona, va a haber una recompensa inmediata. Si es que este comportamiento repetitivo que genera placer se vuelve muy constante, se va a instalar un hábito. Ustedes entenderán que un hábito para que sea instalado necesita mucho tiempo, mucha repetición, ¿no? Y entonces, ante la ausencia de esta conducta que genera placer, se van a generar estados de necesidad que podrían provocar altos niveles de ansiedad. Quiere decir que cuando yo ya no hago esta conducta, voy a sentir que algo me falta, voy a sentir que estoy incompleto. De ahí que no sé, de repente ustedes también conozcan a un adolescente y lo vean cómo reacciona cuando se le quita el teléfono, cuando se le quita la computadora, ¿no? Podamos ver de repente algunas reacciones ansiosas. Entonces, esta persona va a buscar la conducta ya no por placer. Aquí es donde se podría estar instalando la conducta adictiva. Yo ya no busco ese comportamiento repetitivo por placer. Ahora lo voy a buscar para reducir mi ansiedad. Porque ya sin el alcohol, sin el cigarrillo, sin mi celular, me siento nervioso, me siento intranquilo, siento que algo me falta. Entonces, ya no la busco por placer, lo busco ahora para reducir esa sintomatología ansiosa, ¿no? Entonces, el placer y la repetición luego se transforma en displacer y evitación. ¿Qué se llama esto? Adicción. Entonces, ahí ustedes tendrían una gran herramienta para poder diferenciar cuando una conducta empieza a ser ya una conducta adictiva, ¿no? Dentro de estas señales de alarma que nosotros podríamos tener de repente en nuestra práctica, hay que identificar si es que este adolescente que quizás llega a nuestra consulta, no necesariamente por este tema, ¿no? Si de repente por un problema de rendimiento académico o porque viene al consultorio del adolescente, qué sé yo, podamos identificar si es que esta persona usa redes sociales y además de eso vemos que tiene baja autoestima o lo vemos que se compara mucho socialmente. De repente sus padres nos dicen, sí, todo el día está viendo si es que sube, si es que baja de peso, si le ha salido un granito, no ha salido otro granito. Y cuando le pregunto, ¿por qué haces eso? No, es que yo he visto en Instagram, he visto al influencer, qué sé yo. Entonces, cuando hay esa comparación social media excesiva, ¿no? Podríamos estar hablando de una señal de alarma. También cuando el adolescente tiene cuadros de depresión y ansiedad, ¿no? Aquí también es importante lo que le decía hace un momento, el estudio de la personalidad, ver si es que esta depresión y ansiedad son un estado o si son un rasgo, ¿no? Si son un estado, probablemente el estado que lo esté provocando sería el uso de esta o el mal uso de las redes sociales y del celular, del internet, ¿no? También tenemos nosotros instrumentos que nos ayudarían a poder identificar niveles de depresión y ansiedad, ¿no? Como el tamizaje SRQ. También ver si de repente en el colegio tenemos información acerca de que esta persona esté sufriendo acoso cibernético, ¿no? El tiempo que se usa frente a la pantalla. Le decía hace un momento en la estadística de que el promedio en el Perú es usar redes sociales de 3 a 6 horas, ¿no? No quiere decir que porque sea el promedio eso esté bien. Habría que diversificar las actividades, pero podríamos preguntar cuánto tiempo tiene el adolescente frente a una pantalla. Si vemos que nuestro adolescente empieza a aislarse socialmente, que hay una pérdida con la conexión real, ¿no? Esto también lo he visto yo muy, muy a menudo, ¿no? Adolescentes que tienen algunas ideas de grandiosidad, eh, y cuando exploramos un poco de dónde viene este pensamiento, y es porque tal persona en las redes sociales dijo que esto se podía hacer, que nosotros podíamos lograrlo, ¿no? Un adolescente me comentaba, quiero invertir en la bolsa, ¿no? Y yo le decía, ¿de dónde has escuchado esto? No, que el tal influencer ha dicho que se puede ganar dinero de esta manera, qué sé yo. Entonces, también ese tipo de pensamientos bastante exagerados, ¿no? Que lo podrían desconectar de la realidad. También tener cuidado con la información que el adolescente puede referir, ¿no? Ya que toda la información que está en Internet no necesariamente es la adecuada. Pueden haber dificultades para distinguir entre la vida real y lo virtual. Esto también lo he visto muy a menudo, no solo en adolescentes, sino ya también en niños, ¿no? Con algunos juegos de realidad virtual o juegos de roles, tipo juegos como GTA, como Minecraft, etcétera, ¿no? Pero más el GTA, que es un juego de rol
donde inclusive hay hasta dinero virtual, ¿no? Tú puedes tener relaciones hasta sexuales con otro jugador dentro del juego, así que eso también lo puede llevar al adolescente a no saber distinguir qué es lo real y qué es lo imaginario, ¿no? En este tipo de juegos, por ejemplo, que también comparten redes sociales, ¿no? Estas personas, están permitidas de hacer cualquier cosa en el juego, matar, atropellar, disparar, robar, etcétera, ¿no? Eso también es un poco peligroso, ¿no? Hay que saber diferenciar el tipo de juego y la edad que va a tener el jugador. Si vemos cambios en el sueño y en su comportamiento, de repente lo vemos, el adolescente más irritable de lo normal, podría ser una señal de alarma. Les decía, ¿no? Si su rendimiento académico se ve afectado, si hay falsas expectativas de la vida y el cuerpo, esto de la comparación, que también es un tema bastante recurrente en los adolescentes, pero que se acentúa más con esto de los influencers, ¿no? Los adolescentes tratan de seguir esos patrones de belleza, de cuerpo y suelen de repente no manejarlo de la mejor manera, ¿no? Sino generarse dolor emocional y podrían desarrollar también trastornos de conducta alimentaria. Y algunas conductas de riesgo, ¿no? Como le decía, el tema de no medir las consecuencias y poder exponerse hasta posibles delitos e infracciones. Sí que hay algunas señales ahí de alarma, ¿no? Para que estemos pendientes nosotros en nuestra práctica asistencial. ¿Qué recomendaciones les podría dar yo para que podamos de repente, dirigir nuestra intervención? Ya sé que la intervención no es el método, no es el tema de la ponencia, pero podría ayudarles de alguna manera, ¿no? Primero es crucial realizar una buena evaluación y un buen diagnóstico, ¿no? Para determinar la gravedad de la adicción y cualquier posible condición subyacente, como ansiedad, depresión o el factor de personalidad del que les hablaba, ¿no? Que podrían haber estado influyendo en el uso problemático de las redes sociales. Los tipos de intervención psicológica que más efectividad tienen para corregir este tipo de problemas son la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, y también trabajar familiarmente, ¿no? Que es muy importante. Cuando hablamos de la terapia o de la psicoterapia para este tipo de conductas, hay que modificar esos hábitos que les decía precisamente son los que se han instaurado y han provocado la conducta adictiva, ¿no? Dentro de estos hábitos, aprender a establecer límites. ¿Quiénes ponen los límites? Los padres, ¿no? Los padres son los que deberían intentar educar o acompañar en el crecimiento de sus adolescentes con amor, pero con límites también, ¿no? Se les recomienda a los adolescentes que usan las redes sociales excesivamente desactivar notificaciones. Eso también los mantiene en un estado de ansiedad permanente. Están bien pendientes si el celular vibra, si suena. Hay algunas personas que no permiten tener un mensaje sin leer, ¿no? Siempre su WhatsApp está sin ese globito verde, ¿no? Sienten ansiedad cuando hay algún mensaje sin leer. También se podría llegar a recomendar eliminar o desinstalar ciertas aplicaciones y realizar actividades alternativas, ¿no? Mi formación teórica y también la práctica me ha demostrado de que lo que es más efectivo para que un adolescente pueda no tener problemas con las adicciones es el ejercicio físico, ¿no? La práctica del deporte, así que tendríamos que incentivarla también. Tratemos de promover entonces el apoyo familiar, el apoyo emocional, tratar de ser un modelo de conducta, recomendárselo a los padres, ¿no? Señor, señora, si usted quiere que su hijo use menos el teléfono, pues que lo vea usted también usando menos el teléfono, ¿no? Eh, que comparta con ustedes otro tipo de actividades. Mucha supervisión y diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que el adolescente necesita? Diálogo, entendimiento, que nos pongamos a su altura para poder sentir, para que él sienta de que lo estamos escuchando. También es necesario que tomemos en cuenta el posible tratamiento farmacológico, ¿no? Que en algunos casos es necesario acompañarnos de un tratamiento psiquiátrico. Y en cuanto a la prevención, trabajar mucho, ¿no? El tema de la educación, la comunicación entre la familia, la supervisión de los padres y lo que les decía anteriormente, ¿no? Ser un modelo de conducta. También hay, por ejemplo, en el Perú utilizamos un instrumento que está validado aquí, que es el cuestionario de adicciones a redes sociales, ¿no? Que lo podríamos usar nosotros para poder medir la intensidad, la frecuencia de esta conducta.
También otro instrumento es la escala de adicción a Instagram de Bergen, que también está validado en el Perú, la escala de trastornos de las redes sociales, ¿no? También los he puesto ahí en la bibliografía para que ustedes lo puedan buscar y de repente, si es necesario, se entrenen para poderlo aplicar. Y el tamizaje SRQ que les decía que nos puede dar una apreciación de la ansiedad y sobre esa apreciación poder indagar más para ver cuál es la raíz de la ansiedad, que podría ser este tema del uso de redes sociales. Muy bien, así que algunas preguntas o reflexiones que podríamos hacer sobre este tema es, ¿qué estrategias podríamos aplicar nosotros en la práctica? Y si es que ustedes han identificado estos impactos en sus pacientes, ¿no? O en sus conocidos, etcétera. Con esto entonces he tratado de ser lo más resumido posible y estoy abierto a que podamos hablar sobre estas preguntas o de repente algunas otras reflexiones que ustedes puedan tener.